Buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo ciclo de Aprendiendo Juntos de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, SOLAREM. Continuamos con las conferencias virtuales de este segundo ciclo. Hoy en nuestra conferencia, como invitado, va a estar el licenciado Federico Furtado, miembro de SOLAREM y miembro de la Asociación de Técnicos en Radiaciones y Imagenología ATRI del hermano país de Uruguay. El tema del cual nos va a hablar Federico es resonancia abdominal en pacientes pediátricos y nos va a dar la posibilidad de escuchar su experiencia con respecto a la realización de este tipo de estudios. Antes de darle la palabra a Federico, les quería comentar que todas las charlas de este segundo ciclo las pueden ver en simultáneo por la plataforma Zoom, y quienes no puedan estar en este horario van a recibir un link donde van a poder ver la charla. Silencien, por favor, por favor. Silencien los micrófonos. Como les decía, van a poder ver la charla mediante el link que le vamos a enviar. Hubo unos pequeños inconvenientes esta semana que han sido solucionados, así que a partir de esta clase de Federico, a partir del día de domingo van a recibir un link tanto de esta clase como de la anterior para aquellos que tuvieron dificultades. Se han resuelto estos problemas y van a poder ver las charlas sin ninguna dificultad. Lo que sí le queremos decir que la charla que va a estar grabada durante 2 semanas, es decir, que la charla de Federico durante las 2 próximas semanas la van a poder ver mediante el link, y así sucesivamente con cada una de las clases que se vayan realizando. Antes, el día anterior de la conferencia, ustedes, como ha pasado con la conferencia de hoy, van a recibir un mail donde va a estar el link para que puedan seguir en forma online y por la plataforma Zoom la conferencia. Y el día domingo van a recibir otro link para que puedan volverla a ver, o para aquellos que realmente no pudieran estar en este horario, la van a poder observar durante las próximas 2 semanas. Dicho esto, le voy a pedir a Federico que se active su micrófono. Yo voy a silenciar todos los micrófonos si es necesario, cuando algún micrófono se habla y pueda perjudicar
que te podamos escuchar claramente. Si yo cierro los micrófonos, te voy a avisar, Federico, y vos lo volvés a activar nuevamente, ¿de acuerdo? Bien, bien, perfecto. Entonces, Federico, te dejo a vos con los asistentes para que puedas presentarte y dar inicio a la charla. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, Hola, Federico. ¿se Sí, escucha sí. bien? Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Es un gusto para mí estar hoy compartiendo con ustedes. Como bien dijo Carlos, es mi experiencia en este tipo de estudios, que no son estudios convencionales, a menos que trabajemos en un centro que nos dediquemos exclusivamente a pediatría. Acá en Uruguay tenemos recientemente el centro Pereira, el hospital público CHPR, que es el Centro Hospitalario Pereira Rosell, que recientemente adquirió un resonador. Y bueno, este tema es un tema que es muy lindo de abordarlo, porque no habla solamente de la parte técnica, sino de todo lo que es el trabajo en equipo, el entorno, la empatía que uno debe desarrollar, ciertas características para llevar, desde mi forma de ver, llevar con éxito este tipo de estudios. Bueno, yo me dedico a la resonancia hace más de 10 años, y, y la verdad que es una de mis pasiones. Este, Mi profesión es una de mis pasiones. Yo creo que los que me conocen un poquito se dan cuenta este, de, de las ganas que le doy día a día a esta profesión. Eh, Dicho esto, como verán, ATRI es nuestra asociación acá en Uruguay que nuclea a los licenciados en imagenología y técnicos radiólogos. Con ATRI es una de las asociaciones que tiene un vínculo con Solarem a través de, de una membresía que de aquí a poco ya vamos a empezar a tener algunos beneficios en las actividades que desarrolla Solarem. Bueno, sin perder más tiempo, voy a comenzar con la charla del día de hoy. Bueno, los objetivos, como ya dijimos, es compartir experiencias, ¿sí? Tratar de que a partir de esta charla podemos llevarnos algunos tips a nuestras casas para poder simplificar estos procedimientos, poder evaluar las particularidades que tiene, las limitaciones, pero también saber que vamos a tener muchas oportunidades para poder desarrollar de forma efectiva y con éxito nuestro examen pediátrico. Perdón. Y otros objetivos es tratar de comprender de que no es un trabajo netamente técnico, sino que es un trabajo que contempla varios aspectos, como ya lo mencioné antes, y que se debe trabajar en equipo. Uno de los personajes que nos va a estar acompañando en esta charla el día de hoy es este actor que a mí en realidad me apasiona y espero que a muchos de ustedes les guste, que es Rowan Atkinson, que es como más conocido como Mr. Bean, ¿sí? Nos va a ir acompañando a lo largo de la charla. Bueno, cuando Mr. Bean, que aparte de ser un gran actor, es el hombre de las mil caras, va a ser de paciente, va a ser de familia y va a ser de nosotros, los tecnólogos, ¿sí? Y en este momento está esperando su solicitud, ansioso para realizar el examen, y cuando llega su estudio es un niño de 1 año y es con anestesia, ¿verdad? Para estudio de abdomen. Y no solo se tiene que enfrentar al desafío de desarrollar el estudio, sino también al entorno que lo rodea, que es su núcleo familiar, porque estos pacientes
obviamente, o la mayoría, no vienen solos, vienen acompañados, ¿sí? Y vienen acompañados y tienen muchísimas expectativas detrás de este estudio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer el mejor de nuestros esfuerzos para lograr el objetivo deseado. Este slide me vino realmente muy bien. Es de una actividad que están desarrollando hoy día, creo que está todavía colgada en la web de Siemens, sobre el Mindful Work, que un poco simplifica o ejemplifica un montón de situaciones que se dan y preguntas que se dan en un entorno de este tipo de exámenes, ¿no? Desde cómo voy a mitigar el tema del movimiento, si es un niño, desde los tiempos de adquisición, si lleva anestesia o no lleva anestesia. No es lo mismo un niño, un neonato que ya un niño mayor de 6, 7 años. Se pueden enfocar de maneras totalmente diferentes, ¿sí? Bueno, se lo dejo para que lo analicen ahí. Nuestro paciente o usuario, desde el punto de vista de la gestión de los servicios, según la OMS, el paciente pediátrico se lo describe así desde el nacimiento, ¿sí? Teniendo esta clasificación, el neonato es los primeros 12 meses de vida. Dentro de los neonatos tenemos los pretérminos, y entre los pretérminos otros tipos de situaciones. También el lactante, entre un mes y los 12 meses, o sea, el infante, ¿sí? El niño, ya lo vamos a llamar niño cuando es a partir de un año hasta los 12 años, y a partir de los 12 años ya sería la adolescencia. ¿Sí? Y es importante al paciente que nos vamos a enfrentar saber su edad, su peso, su talla, porque el paciente en realidad es la fuente la fuente de energía que nosotros vamos a aprovechar para poder obtener nuestras imágenes, ¿sí? Un paciente muy pequeñito va a estar dotado de menos protones de hidrógeno, por lo tanto menos señal. Un paciente ya con un poco más de edad puede ser un paciente más colaborativo. Uno ya puede ver diferentes características de los niños, cuando el niño ya puede comprender a qué se viene a hacer, el estudio que se viene a realizar. Es un paciente ya más colaborativo, pero también tenemos niños de semejantes edades que no son colaborativos, ya vienen con ciertos miedos, tienen ya el miedo a la menopunción, medio al entorno. Entonces es muy heterogéneo el análisis que hay que hacer en cada situación que nos enfrentamos con los pacientes pediátricos. Como les decía, el cambio de su entorno bioquímico va a ser muy diferente. Un nenito chiquitito, un neonato, son imágenes más bien carentes de señal. Tenemos que tener estrategias de estudio y saber qué vamos a esperar en cuanto a la calidad, qué vamos a esperar de ese paciente para la realización del estudio. Y un paciente un poco más grandecito, bueno, esa complexión física nos es más favorable. Esto está netamente ligado a la cantidad de hidrógeno que esté relacionado a la molécula al grupo de hidroxilo o metilo, como bien hablaba el otro día Carlos y Alejandro Cerda en una charla. Muy bien, ¿qué necesito? Vamos a tratar de ir a lo largo de la charla, ir dando respuestas a preguntas, algunas simples, otras no tanto, pero vamos a ir intentándolo. Bueno, primero, cuando un paciente arriba en servicio de resonancia magnética, tiene que haber pasado por todo un proceso previo de chequeos,
¿sí? Consentimiento informado, los protocolos o cuestionarios de seguridad, la consulta anestesiológica previa, y esto aquí es un tema porque cuando decimos que el niño es sí o sí con anestesia y cuando no, ¿sí? El equipamiento que tenemos y las antenas, esto nos va de alguna forma limitar el alcance, la técnica que podemos desarrollar, la colaboración o actitud del paciente, un poco lo que decía el esquema inicial, o sea, cómo vamos a lidiar con este tema. ¿Sí? ¿El acceso venoso es necesario siempre o no es necesario? Y bueno, vamos a ir viendo también algunos ejemplos más adelante. ¿Y qué tiempos de estudios necesito para el desarrollo del examen y qué protocolos voy a utilizar? Y ante esta situación que se nos puede dar en nuestro día laboral, yo he observado a lo largo de los años a dos tipos de colegas, ¿no? El colega que quizás sea nuevo, ¿sí? O aquel que no está acostumbrado a hacer estudios pediátricos y se le presenta esta situación de realizar, por ejemplo, un neonato, y hay un montón de interrogantes, y bueno, y ahí va a depender a veces mucho de la expertise y de la adaptación o capacidad de adaptación que tenga el técnico para el desarrollo cuando no tiene ya preestablecido un protocolo para el desarrollo de un estudio, por ejemplo, abdominal pediátrico. Y después tenemos el otro colega que a pesar de el equipo que tenga, se siente como pez en el agua porque conoce el alcance de su equipo, conoce los materiales con los que ya va a trabajar, conoce el entorno que tiene que preparar antes de empezar su estudio. Este, eh, Son dos imágenes bien opuestas, pero que creo que ilustran a veces que después de la charla me dirán algunos si les pasa lo mismo en sus servicios. O pasa que no, hágalo siempre fulanito o menganito, a este estudio no es para aquel, sino que es para el otro porque va a quedar mejor. Bueno, todo eso habla un poco de las competencias profesionales de cada uno y de la experiencia. El entorno de resonancia, he leído muchos artículos que tienen una influencia positiva, tener este tipo de ploteados, este tipo de adaptaciones de los servicios, para generar un menor rechazo en este tipo de población. Y ya estamos hablando de niños que son capaces de discernir este tipo de situaciones. Obviamente que un bebito, un neonato no, no lo puede hacer, ¿sí? Pero estas salas que son un poco personalizadas pueden ayudar. También las visitas, la visita previa al entorno, donde se va a desarrollar, cuando el niño es capaz de comprender y saber lo que se va a realizar, bueno, tener esa instancia previa muchas veces ayuda. Pero en esta gama que denominamos paciente pediátrico, tenemos desde bebitos hasta niños de 12 años, como le dijimos antes. Entonces cada situación se debe evaluar de forma aislada. Bueno, ¿qué antenas voy a utilizar? Una cosa que cabe destacar, yo si bien mostré este tipo de servicios que son personalizados así, acá en Uruguay yo al menos diría que estoy casi seguro, no existe este tipo de inversiones, pero como les dije, hay artículos bueno, que alientan a llevar una conducta en este sentido. Bueno, ¿qué antenas voy a utilizar? Bueno, lamentablemente tenemos que decir, como ya lo hemos hablado en otras charlas, las que tengo a mano, las que conozco, las que me generen mejor relación sonido-ruido, las que se adecúen mejor a la estructura que voy a estudiar.
Y hay en las diferentes marcas, he encontrado bobinas incluso que son específicas para el desarrollo de este tipo de estudios, que acá en nuestro país no las tenemos, pero hay que saber que existen, ¿sí? Bueno, estas son bobinas de superficie. La primera, yo no sé si se ve el puntero ahí, al moverlo no. No sé si se ve el puntero. A ver, ahora sí. Estas son bobinas un poquito más viejitas, pero con ellas supimos hacer estudios pediátricos. Estas antenas que son ya de cuatro elementos, estas ya son de 13. No necesitamos bobinas que cubran grandes superficies porque la superficie a cubrir es relativamente pequeña. Estas bobinas se combinan o estas antenas, perdón, se combinan con la camilla, que también tiene que también es otra antena en esta marca de equipos. Luego tenemos ya saliendo, o sea, bobinas mucho más actualizadas, tipo Manta. Esta marca comercial, bueno, como ya lo ven acá, es de Siemens. Y también tenemos bobinas, micro bobinas, se llamarían. Estas bobinas, por ejemplo, son, no he tenido la posibilidad de usarlas, pero son de 16 elementos. Esta bobina aquí son multipropósitos de 4 elementos. Y bueno, cada una de ellas se puede utilizar según el paciente que vayamos a, eh, a, a estudiar. Y luego tenemos otra bobina más, que esta es obviamente dedicada para este tipo de estudios, este, que bueno, promete una excelente calidad de imagen. Les repito, yo hoy día, en los equipos que trabajo para hacer estos estudios pediátricos, en la marca Siemens, trabajo con estas de 4 o dependiendo del tamaño del paciente, lo puedo utilizar una especie de U, como una casita así que lo envuelve el paciente, o si es un niño un poquito más grande, estas bobinas son de 3 elementos, en combinación con la camilla. La otra marca que trabajo, que es General Electric, bueno, ellos hoy día están ofreciendo este tipo de bobinas, que, que estas bobinas, la particularidad que tienen, que no se combinan con la camilla, o sea, trabajan de forma solitaria, vienen de tres tamaños, large, medium y small, son realmente muy flexibles, son de 16 elementos, ¿sí? Este dispositivo que tenemos aquí abajo es un kit que viene también para pediátrico, pero es simple. Hay mucho desarrollo para lo que es el neuroeje, este tipo de antenas. eh, o sea, por lo tanto, envolvería al paciente con una de ellas, no necesito las dos en realidad. Este, y luego, estas antenas acá que, eh, son son buenas, pero la verdad que cuando aparecieron estas otras, este, yo al menos las dejé de utilizar. Y luego lo último que tenemos es como la que mostré anterior, tipo Manta, pero en la marca General Electric, donde estas bobinas realmente son muy versátiles, se adaptan y no tenemos el problema de superposición de elementos, que sabemos que en este otro tipo de bobinas, cuando superponemos demasiado, hay un robo de señal de un elemento sobre el otro y tenemos artificios en la imagen. Estas otras antenas, que las descubrí en la búsqueda de estos dispositivos para estudio abdominal pediátrico, que son bastante parecidas a la que vimos ahí en Siemens, y esta otra también en Philips.
la marca, esta última marca, acá en nuestro país no tengo la posibilidad de desarrollar este tipo de estudios porque no tenemos equipos. Lo otro que me gustaría aclarar es que toda la presentación se va a basar en equipos de 1.5 Tesla, ¿sí? Porque es donde tengo mi experiencia. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de pacientes y nos piden realizar un estudio de abdominal? Y una de las pensamientos que tiende a pensar es decir, bueno, ¿qué región es más parecida a lo que tengo que estudiar en un abdomen? ¿Y con qué lo hago? Bueno, pues quizás una rodilla se puede adaptar más o menos a la forma del abdomen en cuanto al tamaño. Vamos a hacerlo con la bobina de rodilla. Ojo ahí con el tema del SAR, porque estas antenas que son emisoras receptoras pueden tener algún tipo de inconveniente. Ya lo vimos el otro día en la charla de antenas que lo dio André. Yo le hice esta pregunta y bueno, un poco coincidíamos que si el niño o el paciente tenía algún tipo o de elementos metálicos, bueno, los cables, hacer pacientes con anestesia, todo, pueden generar algún tipo de complicaciones. ¿Mm? El posicionado del paciente dentro del equipo, siempre hay que tener en cuenta que obviamente esté lo más al centro del imán para obtener ahí donde obtenemos la mejor zona de homogeneidad y estabilidad del campo magnético. Pero también tenemos en cuenta que entre como vamos preparando al paciente, dónde lo colocamos, dónde lo duermen al paciente, porque una vez que lo colocamos ahí, idealmente no deberíamos estar moviéndolo, y cuando utilizamos eh, eh, un equipo que tenemos que combinar las antenas de superficie con la de la camilla, tenemos que fijarnos a nivel de la camilla dónde es que tenemos la señal. Porque ha pasado en alguna situación que me han mostrado imágenes y dicen, no sé qué me está pasando, tengo buena señal adelante pero no tengo atrás, y bueno, y el paciente está en una zona donde no tenemos elementos en la camilla, simplemente era eso. ¿Sí? Y al ingresar el paciente, tener en cuenta con todo lo que ingresa y está conectado con él y el equipo, que los cables queden bien ordenados a lo largo del paciente, fijarse que los dispositivos de control fisiológico del paciente estén en buen estado, que los cables del paciente estén en buen estado, los cables de las antenas estén en buen estado, que bueno, que no tengamos algún tipo de dosificador de medicación que sea de metal, que a veces viene, ahora casi no, pero existían, y esos en contacto con la piel podrían generar quemaduras. Entonces hay que estar atento en ese momento al ingreso del paciente al equipo. En la preparación del paciente, bueno, los pacientes obviamente tenemos variadas situaciones. Una cuando vamos a realizar un paciente con anestesia, debemos tener el equipamiento adecuado, o sea, ya sean monitores de anestesia o carros de anestesia que sean RM compatibles, o sea, que sean compatibles con el entorno de resonancia. Una bomba eyectora de doble cabezal eh, eh, es muy útil. Y el tema de la venopunción en este tipo de pacientes a veces puede ser sencillo, más o menos sencillo o muy complicado. No siempre se aborda a un acceso venoso periférico de forma sencilla, sobre todo cuando tenemos este tipo de pacientes que son un poquito obesos, o por lo contrario, aquellos que están muy deshidratados.
también a veces en el momento se puede complicar y esto obviamente trastoca la dinámica del servicio. Tener en cuenta que los entornos de resonancia son entornos a veces muy fríos y cuando tenemos un neonato debe estar bien abrigado durante el estudio, porque podemos llevarlo a una hipotermia. El tema de sus pañales, de sus pañalcitos, también antes de ingresar a realizar el estudio, antes de acostarlo, cambiar el pañal y verificar antes de empezar, porque a veces con el procedimiento anestésico hay, bueno, cuando se relaja el esfínter y se puede orinar o ir de cuerpo el niño, y no está bueno que ingrese con un pañal mojado a realizarse el estudio de resonancia. Y, por supuesto, en todos los pacientes la protección auditiva, ¿sí? Hay veces que uno ha visto que se desestima esta práctica y es muy, muy importante. ¿Qué más necesito? Obviamente necesito estar con los ojos bien abiertos como Dean, pero necesitamos una estrategia previa al estudio y eso se debe basar en la comunicación con el equipo de trabajo. Entonces es conveniente antes de comenzar ya tener preestablecido diferentes protocolos de estudios para la realización de los estudios y si es posible clasificarlos en neonatos, niños menores de hasta 5 años o 6 años y mayores de 6 años con diferentes tipos de estrategias. También debemos tener en cuenta que a veces nos enojamos con la situación, nos enojamos con el anestesista, se complica un partido, a veces un aparente partido fácil, pero tener en cuenta que el anestesista cuando llega a nuestro servicio, él llega a un servicio que no es su hábitat natural, muchas veces no tiene los elementos necesarios para un procedimiento que sea deseablemente seguro. Les pongo un ejemplo, nosotros en el servicio que trabajamos tenemos un monitor de anestesia, no tenemos un carro de anestesia, lo cual esto le da un mayor soporte al paciente y al anestesista. A veces el desconocimiento del workflow, de cómo vamos a desarrollar el estudio, qué es lo que nosotros como técnicos necesitamos para desarrollarlo, y el anestesista, que por ahí es medio nuevo en el servicio, no, no sabe muy bien cómo se desarrolla nuestro estudio. Bueno, ahí a veces la comunicación es la única herramienta que yo al menos aconsejo de aplicar para que podamos entre todos sacar este estudio adelante de la mejor forma posible. Por eso siempre es deseable trabajar, y sobre todo con este tipo de pacientes, con un personal lo más estable posible. Cuando se coordina un paciente de estas características, tiene que haber, como le dijimos antes, una entrevista previa con el paciente y su entorno familiar, ¿sí? Debe llegar en ayunos de sólidos y líquidos, y esto simplemente es una guía que se las dejo para que después, si quieren, la leen. Perdón, esto no es una guía, sino que es una recomendación que toma el servicio donde trabajo sobre diferentes edades y a diferentes tiempos antes de realizar el estudio. Muchas veces cuando el paciente llega, y claro, se le coordinó hace una semana atrás, y llega el día
y el paciente presenta algún tipo o los días previos, algún tipo de malestar, tuvo tos, moco, fiebre, y bueno, generalmente nuestros anestesistas en el momento ahí le hacen un relevamiento, una revisión sencilla para, bueno, ver en el terreno que se va a desarrollar la anestesia. Cuando ya tenemos el paciente dentro de la sala y el anestesista comienza su trabajo, lo primero que hace es una inducción al sueño, que generalmente lo hace con un agente inhalatorio a través de este tipo de máscara facial. ¿Sí? Es normal que a veces el niño patalee un poco, pero al cabo de unos pocos segundos ya entra en un sueño un poco más profundo y ya es bien manejado por el personal anestésico. Bueno, y en este caso a veces estamos nosotros también acompañándolo ahí y obviamente hay ayudante de anestesia. A los 2 o 3 minutos, ya entre los 2 y 3 minutos ya se le coloca una máscara laringea, que es un dispositivo supraglótico. En estos casos, el procedimiento se está desarrollando para que el estudio se realice con respiración en espontánea. O sea, eh, idealmente con este tipo de máscaras, eh, se puede, idealmente, perdón, me estoy expresando mal, no se idealmente no son dispositivos para realizar apneas, si bien en algunos casos hacemos estudios con máscara laringea y con el paciente en apnea, pero son idealmente la máscara laringea para respiración espontánea del paciente, o sea que el paciente respire por sus propios medios. Los curares son, medicamentos, perdón, que son lo que hacen, son relajantes musculares, que son de corta acción, algunos como la succinilcolina, que dura entre 2 a 5 minutos, generalmente es luego de la inducción es lo que se utiliza para poder intubar al paciente, y eh, y luego tenemos otros curares que son de duración intermedia, que pueden ser de 30 a 45 minutos, que a veces con esto que hay que tener mucho timing entre nosotros los que ejecutamos el estudio y el anestesista, porque el estudio se puede desarrollar bien en este tiempo, pero a veces justo a lo último empezó a recuperar su ventilación del paciente, y necesitan hacer lo que se llama un repique de esta medicación, y bueno, y los tiempos se nos alargan muchísimo más, porque para que vuelva en sí el paciente hay que esperar mucho más tiempo. Estos son los ejemplos de dispositivos supraglóticos, como son las máscaras laringeas, ¿sí? Este es el tubo orotraqueal que se coloca con este instrumento, que es un laringoscopio. El laringoscopio, adentro de este tubo, lleva las pilas que para proveer la luz, para poder, eso se introduce en la cavidad bucal y para poder intubar al paciente. Estas pilas obviamente no son compatibles, pero este instrumento es manejado por parte del equipo técnico, como lo somos nosotros al menos, entrenado, y por parte de los médicos que ya forman parte del staff de resonancia. Siempre tratamos de mantenerlo un poquito lejos del imán. Es un instrumento que incluso llevándolo con la mano y agarrándolo firme es bien manipulable, pero claro, en personas que no tienen experiencia, hay veces puede generar algún tipo, no, va a generar atracción por el estático del imán. Hay este tipo de instrumentos que son compatibles, nosotros no lo tenemos, y bueno, nos manejamos de esa forma. Y luego tenemos estas máscaras que son de flujo libre,
que generalmente se utilizan con las canilas de Mayo, que son estas que están aquí a la izquierda, que son para mantener la vía aérea permeable durante el estudio, si no la lengua con la inducción al sueño, la lengua se va hacia atrás y puede ocluir la glotis y ahogarse el paciente, ¿sí? Pero para realizar los estudios con apnea, lo ideal es el tubo orotraqueal, que se deja de forma hermética, eh, sella de forma hermética la vía aérea y queda de mano manipulación solamente de- del anestesista y de los agentes. Bueno, ya hablando un poco de la técnica, si nosotros partimos desde un protocolo de abdomen rutina de un adulto, porque no tenemos un protocolo armado pediátrico, simplemente con parámetros que manipulamos todos los días, ¿verdad? Como es el FOG o el Field of View. Si nosotros queremos adaptar este FOG a un niño, nos va a quedar demasiado grande. O sea, sí vamos a comprender el niño, la región y mucho más, casi todo el niño prácticamente. Pero entonces lo que tendemos a hacer siempre es adaptar nuestro FOG a la anatomía que necesitamos representar. Esta acción de pasar de un FOG más grande a un FOG más chico, evidentemente nos va a costar en la ganancia de señal ruido. O sea, vamos a aumentar mucho el ruido, vamos a bajar la señal. Lo mismo pasa para un paciente de estas características con el espesor del corte. Si nosotros en una persona adulta vamos a realizar un espesor de corte de 5, 5,5, 6 milímetros aproximadamente, cuando pasamos a un niño tenemos que adaptarnos también a la anatomía de ese niño y vamos a achicar el espesor del corte, y al hacer eso también vamos a tener una pérdida de señal. Por lo tanto, tenemos que tener acciones para contrarrestar esto. Y bueno, y las acciones que podemos hacer es disminuir nuestra matriz. De esa forma vamos a agrandar nuestro píxel, ¿sí? Un poquito, pero vamos a ganar señal porque que va a ser necesaria. También el manejo del ancho de banda, si aumentamos el ancho de banda, vamos a disminuir la señal. Si disminuimos el ancho de banda, vamos a aumentar nuestra señal. El que el paciente esté anestesiado, ¿sí? Es un beneficio desde el punto de vista de la señal, porque el paciente va a estar quieto y eso nos aumenta la señal. Y si en el caso que tengamos que aplicar contraste endovenoso, también nos va a aumentar la señal. ¿De qué va a depender de mi estrategia entonces? Bueno, primero la tecnología la que dispongo, obviamente, ¿sí? El tipo de respiración del paciente y las secuencias disponibles que tengo para mitigar la respiración. De las técnicas de aceleración disponibles, si tengo software de inteligencia artificial o no, que eso nos facilita en el flujo de trabajo, no en la optimización del protocolo en sí, de la técnica, de la solicitud del estudio de los datos clínicos. Y también vamos a estar condicionados del alcance que tenga el anestesista. Si él puede realizar el procedimiento con ventilación libre únicamente, le puede o tiene que ponerle un tubo orotraqueal, si lo vamos a realizar con máscara laringia, si el médico va a utilizar relajantes musculares, y qué relajante muscular va a utilizar, porque tenemos de corta y mediana duración, y también de los tiempos de estudio que tenemos. Todo este mix se tiene que barajar
nosotros, en realidad, como técnicos, tenemos que estar conscientes de todas estas variables para poder llevar a cabo nuestro examen. Esto acá simplemente le voy a demostrar algunos protocolos que son simplemente lo que nosotros realizamos en nuestro centro, ¿sí? Que, no sé, pero probablemente sean igual a la de un adulto. Yo he estado buscando si hay algo específico para el estudio abdominal pediátrico y la verdad que no encontré nada, prácticamente nada. Simplemente adaptaciones desde el punto de vista técnico del protocolo de adulto al niño, pero no es que se hagan secuencias diferentes, pero sí se abre al ser un niño, estar anestesiado, una estructura más pequeña, se abren otro tipo de posibilidades para desarrollar que más adelante les mostrar. Estudio de abdomen, un estudio de colangio, justo el otro día estuvimos haciendo el conversatorio sobre colangio, y un estudio de abdomen y colangio, o sea, cómo nosotros vamos mezclando las secuencias, sacando o poniendo secuencias en nuestro protocolo base, va a depender de nuestro dato clínico y la solicitud del estudio. Entonces tenemos tres escenarios: que el paciente nos respire libremente, que el paciente, podamos hacer el estudio con el paciente siempre en respiración contenida, ya sea voluntaria o asistida por el paciente, por el anestesista, o podemos realizar todas estas estrategias que les presenté recién con parte del estudio en respiración libre y parte del estudio en respiración contenida. ¿Sí? Tenemos que todas las secuencias T2, ¿sí? Todas las secuencias T2 pueden ser sincronizadas, su adquisición correlación de la respiración con la detección de la imagen. A su vez, tenemos software que hoy día nos permiten mitigar el movimiento, o sea que aquellos pequeños movimientos, sobre todo los movimientos en plano, se puedan mitigar de forma muy eficiente a través de este tipo de software, como son las secuencias de adquisición radial del espacio K, que son secuencias Blade, Propeller o Drive, que son Blade para Siemens, Propeller para General Electric y Drive para Siemens, para Philips, perdón. Las secuencias de estado libre de precisión, las Steady State Precision, también las podríamos sincronizar. Y algunas de las secuencias T1 también. En General Electric podemos sincronizar secuencias dentro y fuera de fase 3D con navegador, o sea, con dispositivo, con un pulso de navegador. Podemos sincronizar también las secuencias Clipson a través de los LavaFlex y las secuencias ultra rápidas. Perdón, esta me quedó mal, disco no se puede sincronizar. Y en Siemens, que es la otra marca donde trabajo, que es a través de las licencias de FreeSync y TwistByte, también podemos adquirir secuencias en T1 prácticamente sin pedirle que el paciente contenga la respiración. Y las Turbo Flash In-Out, que esto es para mí es algo muy bueno, que lo tiene desde hace muchísimo tiempo. Podemos sincronizar por un lado el in y por un lado el out con un navegador de pulso para poder obtener estos contrastes visuales.
Ahora, todas las secuencias que vimos recién, todas ellas también se pueden hacer en su totalidad en apnea. ¿Sí? Pero tenemos que evaluar siempre las ventajas y desventajas de realizarlo así. Por ejemplo, la colangio, si vamos a realizar una colangio 3 en apnea versus una colangio que fue sincronizar su respiración, obviamente la sincronizada va a ser mucho mejor. Lo mismo con un contraste T2. La ventaja de hacerlo en apnea es que vamos a tener un menor tiempo de estudio, ¿sí? Imágenes aceptables, pero si las comparamos con las secuencias que fueron sincronizadas, van a ser de menor calidad. Eso es en mi experiencia y en mi parecer. Por claro, van a crecer un poco de resolución, porque en resonancia hay una regla, una máxima que sabemos que velocidad va en sentido contrario a la calidad, ¿verdad? Entonces, para mí, o la estrategia que más utilizo, y que para mí es la mejor opción, es distribuir o realizar primero todo lo que yo pueda hacer con sincronización con el paciente, respiración en espontáneo, y a lo último realizar las secuencias que requieran apnea. ¿Mm? Acuérdense que todas las secuencias T2 las podemos sincronizar, que es gran parte del estudio, ¿verdad? Esto simplemente vuelvo atrás porque es un detalle, pero hay veces que pasa que el asegurarse de que el estudio vaya quedando bien, que la cobertura esté bien, que la calidad sea la óptima, antes de pasar a hacer la parte con apnea, cuando el paciente está anestesiado y su respiración y su contención a la respiración va a depender del anestesista. Por lo tanto, va a tener que emplear algunas drogas o va a tener que poner en estrés ciertos sistemas del paciente para poder llegar a realizar la apnea. Es importante de que tengamos lo que hayamos hecho sincronizado haya estado bien cubierto y que sea de buena calidad. Porque después ya viene la segunda parte, que probablemente en muchos casos se va a realizar contraste. Y bueno, más allá que después lo último podemos volver a realizar los C2, perfecto, pero obviamente se nos largan los tiempos. Y en este tipo de situaciones, cuando estamos estudiando un paciente pediátrico, el tiempo es primordial. Bueno, para la sincronización respiratoria, siempre en todos los casos lo que hacemos es una sincronización por detección o prospectiva. La detección prospectiva es cuando nosotros realizamos una adquisición en un momento determinado de un ciclo fisiológico, ya sea respiratorio o, por ejemplo, en cardio, ya sea ciclo cardíaco. En este caso, esta curva es una curva que se genera por, a ver si lo tengo acá, una imagen, se genera por un dispositivo tipo fuelle, o cojín respiratorio también se le llama, donde el valle es la expiración. Generalmente se toma la expiración como el momento de adquisición porque es ese momento fisiológico donde el paciente queda más quieto. ¿Sí? ¿Y por qué es importante tener en cuenta este registro? Y cómo es tener la curva característica de este registro que esté bien antes de empezar a realizar el estudio, si vamos a usar un dispositivo tipo cojín o de fuelle, porque este dispositivo, este patrón respiratorio, se va a transformar en nuestro tiempo de repetición OTR. ¿Sí? Y acá hay algunos ejemplos. Cuando tenemos una frecuencia de 16 minutos, 16 ciclos por minuto, ¿sí? A un intervalo respiratorio, ¿sí? El intervalo respiratorio es como una homologación de lo que es el ciclo
Cuando sincronizamos el ciclo cardíaco, el intervalo RR, bueno, ese intervalo, según la frecuencia respiratoria, va a tener un valor, ¿sí? Y si tenemos una frecuencia, como en este ejemplo, de 16 ciclos por minuto a un intervalo, nos va a dar aproximadamente un TR de 2000 milisegundos, que eso consecuentemente nos va a aportar hasta 10 cortes. Y esos 10 cortes van a estar asociados también a un tiempo de 1 minuto de adquisición. Esto es aproximado, esto no es una regla, simplemente es a modo de ejemplo. Ahora, para la misma frecuencia, si yo coloco dos intervalos RR, nuestro TR se nos va a duplicar y también se nos va a duplicar la cantidad de cortes, pero también se nos va a duplicar el tiempo. Entonces, el trabajar con intervalos versus la necesidad de cortes que necesito y el tiempo es una tarea que nosotros hacemos a diario para optimizar tiempo y no estar ni desperdiciando cortes, ni tampoco que me falten cortes. Ahora, si el paciente, la frecuencia respiratoria de nuestro paciente es más alta, ¿sí?, con un mismo intervalo de RR, nuestro TR va a ser menor, pero también nuestros cortes van a ser menor y nuestro tiempo va a ser menor. Y si por el contrario nuestra frecuencia respiratoria del paciente es muy baja, con un solo intervalo, yo ya voy a tener prácticamente la misma cantidad de cortes que tenía acá, 22 cortes, y en un tiempo, bueno, aproximadamente de los 2 minutos llegales. ¿Sí? Espero que se haya entendido esto, porque esto es un parámetro que siempre estamos manipulando para optimizar este tipo de secuencias. ¿Nos avanza? Bueno, este es el dispositivo tipo fuelle de aire, que lo que hace es simplemente registrar cuando el paciente infla y desinfla el abdomen. Es muy importante saber colocarlo, donde yo lo que hago yo es primero observar dónde es la parte más móvil del paciente, o sea, le abro la bata o dejo el abdomen libre para observar si su respiración es más abdominal o es más torácica. Bueno, y entonces ahí lo coloco donde se mueve más. En pacientes pequeños este dispositivo a veces puede ser medio complejo porque o le queda muy flojito, ¿sí?, o a veces por ajustarlo bien nos queda apretado, demasiado apretado. Entonces, a veces una de las estrategias que utilizo es pasarlo así en diagonal, y verificando que el acordeón, que es el fuelle, se mueva. El otro dispositivo que cumple la misma función, que esto es para General Electric y algunos equipos viejos de Siemens. Para los equipos más modernos, lo que utilizan es un sistema inalámbrico, ¿sí?, un sistema inalámbrico que en realidad el dispositivo para el registro de la respiración es ¿sí?, que ven que está unido al sistema de registro electrocardiográfico, porque tienen una base en conjunto, un módulo, perdón, en conjunto. Entonces, tienen que estar conectados los dos. O sea, no es que tengan que estar puestos los electrodos. En este caso, justo el paciente tiene los electrodos conectados, pero sí tienen que estar los dos dentro de la sala. Y bueno, y de estos dispositivos así se despliega el registro de la onda, del registro de la frecuencia respiratoria.
este es otro gráfico que demuestra en realidad lo mismo, donde nosotros vamos a tomar nuestra medición siempre en el valle, que es donde tenemos nuestra expiración. Y los otros dispositivos para sincronizar la respiración que tenemos disponible son los navegadores de pulso. Estos navegadores de pulso son esta casilla amarilla que vemos acá, que se colocan cuando estamos trabajando con un navegador que se llama de domo hepático, se colocan sobre a nivel de la cúpula diafragmática, manteniendo una relación de un 50% hacia el hígado y otro 50% hacia el campo pulmonar. También siempre lo que hay que hacer es correlacionar dónde se encuentra ese navegador, en los tres planos, tanto en sagital, coronal y axial. ¿Sí? Acá lo estamos viendo de forma punteada. Cuando nosotros nos movemos el navegador, si yo lo pudiera mover acá para adelante o para atrás, en algún momento este punteado va a quedar continuo y eso me indica que esa es la posición real donde está el navegador. Y este otro navegador que es muy parecido en el funcionamiento al navegador de domo hepático, pues se coloca, cambia su geometría, es cúbico, ¿sí? Se coloca en el medio del hígado, hay que evitar que quede sobre grandes vasos, porque los flujos pueden alterar su lectura. Y lo he utilizado en muchas ocasiones cuando a veces sucede esto, que le colocan la antena anterior y queda muy sobre el borde del domo hepático, y no tiene señal suficiente para, buena señal para su registro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estos navegadores tienen que estar siempre cubiertos por antenas, porque son un pulso más que se agregan a la frecuencia. Estos navegadores como estrategia, a mí, si yo voy a hacer 2 o 3 o 4 secuencias con respiración libre, sincronizada, una vez que hago la primera, tenemos la posibilidad de copiar directamente solamente los navegadores y se colocan todos exactamente en el mismo lugar y por lo tanto nos aseguramos que el registro fisiológico sea siempre igual. Aquí en este registro fisiológico de los navegadores, en realidad lo que era en el anterior el valle era la expiración, bueno, ahora la cresta va a ser la expiración, es al revés, porque lo que nos demuestra es cómo se mueve el hígado, ¿verdad? También tenemos esta herramienta de navegador o tracking que se llama General Electric. El tracking, lo bueno que tiene esta herramienta, que me parece que, al menos a mí me parece que está bueno, es que nosotros podemos ir siguiendo de forma intencional los cambios de respiración del paciente. Nosotros podemos ir bajando nuestro umbral a través de este parámetro que está aquí. Si el paciente, si las curvas empezamos a ver que van por debajo de las líneas amarilla y roja, de las dos líneas amarillas, perdón, la línea roja es donde debe caer la lectura, donde se debe adquirir, ¿sí? Si va, supongamos que estuviera por debajo, bueno, yo le bajo con esta flechita hacia abajo, y bueno, voy a ir siguiendo esa tendencia de respiración del paciente. ¿Sí? Y esto es lo que les decía hoy, el parámetro, el intervalo RR, que en esta plataforma se utiliza aquí, número de intervalos respiratorios. Yo tengo 3 intervalos, y para 3 intervalos, para esta frecuencia respiratoria 16, tengo una cantidad de cortes máximos de 42 cortes. Por lo tanto, si yo divido 42 entre 3 me da 14, entonces 14 por 2 son 28, y acá estoy necesitando hacer 23 cortes, según, es un ejemplo, ¿no? Según este slide. Por lo tanto, acá estoy desperdiciando cortes con un tiempo realmente excesivo. Entonces,
yo ajustando el parámetro aquí de 3 lo paso a 2, ¿sí? De 3 lo paso a 2, voy a tener 28 cortes máximos, el tiempo me va a bajar a 2 minutos y poco, 2 minutos y medio quizás, y voy a estar optimizando de esta forma mi secuencia. Esto es algo un poco de lo que se viene, sobre todo con inteligencia artificial, pero para pacientes pediátricos que sean neonatos y lactantes en su primera etapa, o sea, lactantes, ¿no? O sea, son niños, no, yo no lo veo, al menos, lo he consultado con especialistas, no lo veo muy eficiente todavía, porque esto es un sensor que registra de forma automática la respiración del paciente sin necesidad de ponerle nada encima al paciente, ni de ponerle nada de forma gráfica a la anatomía que ponen los navegadores, y de esta forma él sensa la respiración del paciente, pero tiene como un alcance, o sea, el campo pulmonar tiene que ser, si no me equivoco, mayor a 10 centímetros, para que lo pueda detectar, y que sea clara esa detección, que no lo confunda con otra cosa. ¿Sí? Si alguien tiene experiencia sobre esto, estaría bueno que al final si quieren lo hablamos. Entonces, en la balanza teníamos por un lado el desafío de tener un diagnóstico en el menor tiempo posible, ojalá que sea en 30 minutos o menos, ¿sí? Tenemos estructuras anatómicas pequeñas versus, versus la resolución espacial, que obviamente eso es un desafío. Dificultades en el procedimiento en sí, pues, ya sean relacionados a la anestesia o al entorno, también puede ser relacionado al paciente, al entrenamiento que tenga tanto el profesional anestesista como el ayudante, como nosotros mismos como tecnólogos, o el médico que lo vaya a informar. Entonces, eso, digamos, un resumen de las dificultades que podría tener, pero por otro lado tenemos el paciente, en las condiciones ideales, el paciente que esté anestesiado, es un paciente que está quieto. Si vamos a sincronizar nuestra respiración, tenemos una frecuencia respiratoria generalmente alta, por lo tanto los tiempos de visión pueden ser menores, ¿sí? Tenemos la oportunidad de hacer menor segmentación de apneas en todo el estudio, cuando utilizamos una estrategia mixta, y también tenemos también la gran oportunidad de planificar el estudio antes de comenzarlo, ¿no? Y acá les traigo algunos casos. Este es un paciente que yo lo empecé a ver en su primer estudio de él, 8 meses, con una patología extremadamente rara, que lleva una cirrosis, ¿sí? Que es la cirrosis tipo 1. Tenía 8 meses, le realizamos el examen. Esto lo hicimos en un equipo Siemens AERA, y lo hicimos lo hice con las imágenes de abajo con sincronización respiratoria, y esto es un haste en apnea. Y las difusiones fueron realizadas con respiración libre. Hay una cosa que capaz que después también lo podemos discutir, que las difusiones a mí, al menos lo que me pasa en Siemens, sin gatillado, sin sincronización, habitualmente son muy buenas, eh, pero en General siempre tengo que hacer con sincronización. Y igual, no, o sea, en tiempo andan igual, pero tienen esa diferencia, al menos como yo lo utilizo, ¿no? Cuando llegamos en este paciente a la etapa de pedirle apneas, nos encontramos con estas dificultades, ¿sí? Una secuencia in-phase y out-phase, donde tenemos
evidentemente artificios que corresponden al movimiento respiratorio. Acuérdense que cuando nos afrontamos a pacientes, tenemos que mitigar el artificio respiratorio, el periodismo, el artificio cardíaco, el artificio de flujo, ¿sí? Son varias mojones que tenemos que ir pasando, y la solución que pude tomar en este paciente fue sincronizar a través de un navegador de domo hepático consecuencias in por un lado y out por otro. O sea, son dos adquisiciones por separado, no se hacen en simultáneo. Ya a los 3 años vuelve, se llama Tadeo, el niño, ¿sí? Pues, sí, en esta fase se genera a veces un vínculo con la familia, ya nos conocemos al paciente, conocemos las preocupaciones, las expectativas, los tratamientos, en qué están, en qué etapa van. Eso hace también a nuestra profesión, desde mi punto de vista, ¿no? Donde ya a los 3 años le hicimos contraste, ¿sí? No había, si bien esos nódulos que veíamos acá atrás, esos nódulos hepáticos que veíamos que aparentan algo no muy lindo, se han ido, fueron achicándose, absorbiéndose algunos, ¿sí? A los 8 meses y al año y 6 meses, perdón, tuvo uno entre medio, lo que te conté, tuvo una visita entre medio, año y 6 meses, ya vemos cómo va cambiando muchísimo la anatomía. La anatomía desde el aspecto fisionómico, pero también desde el punto de vista de la señal. Vamos mejorando la señal a medida que nuestro paciente es un poquito más grande. Luego vuelve a los 4 años, a ver si... Perdón que... A ver. Donde vuelve a un control ahora en los 4 años y 6 meses, fue ahora en el 2020, ¿sí? Le realizamos el estudio ya completo, como si fuera un estudio de un abdomen de un adulto. Obviamente se hizo con anestesia, ¿sí? Donde le hacemos todo el protocolo, difusión, los T2 con y sin saturación, los coronales, single shot y Trufi. El in y el out phase, ya todo en apnea, y el contraste dinámico como lo vieron acá recién, ¿sí? Entonces, el mensaje que les quiero transmitir con esto es que nuestro paciente también deberíamos de tomarlo como un elemento más a valorar, como un parámetro variable más a tomar a la hora de realizar el examen. Por eso les decía hoy al comienzo, saber qué esperar en cuanto a la calidad de nuestro estudio dependiendo de nuestro paciente. ¿Sí? Esta es otra paciente, femenino, que tiene 9 meses, hicimos hace una semana y media atrás aproximadamente, donde, si me permiten, me voy a ir deteniendo. Ya aquí abajo, a nivel de la pelvis menor, ya vemos 2 estructuras, y a menos que tenga 2 vejigas, es algo muy raro, ¿sí? A ver, quizás sacarlo un poco mejor, ¿sí? El plano coronal, ya vemos al menos una estructura que no es habitual. Y otra cosa que vemos acá, que vemos un riñón bien diferenciado, y del otro lado no parece tener un riñón, ¿sí? Le hacemos el protocolo
habitual ya en esta paciente. Ya considero que este, en la evolución de diferentes estudios que he ido realizando, yo ya como que me he centrado, me siento más cómodo en realizar este tipo de estrategias que le decía hoy, de realizar todo lo que yo pueda con respiración libre y sincronizado, ¿sí? Y hay una gran diferencia en este coronal, porque muchas veces tendemos a decir, bueno, los hastes los trufis, los single shot, los hacemos en apnea, este, y sí, realmente son secuencias muy rápidas, son ultra rápidas, la verdad, pero tiene la carencia de su resolución espacial, ¿sí? Tiene una gran resolución temporal, pero baja, o sea, en comparación con otras técnicas, baja resolución espacial. Entonces, yo lo que estoy aplicando últimamente es este tipo de secuencias, que son las mismas T2, que las hago sincronizar en el plano axial, en el plano coronal, ¿sí? Muy bien. Sin duda, a nivel de la pelvis menor, acá tenemos estructuras que no van, ¿verdad? Y sin duda, también que nos falta un riñón, ¿sí? El riñón izquierdo no está. Perdón, que siga adelante, se me explicaron todos. Ahora sí. En esta niña que no llevó contraste, menor a 9 meses, habitualmente el contraste es muy reservado para menores de 1 año, al menos nuestro servicio, solamente en aquellas situaciones que realmente sean justificadas, que el escenario clínico realmente lo amerite. Hemos realizado estudios menores de 1 año con contraste, pero bajo esas circunstancias, ¿sí? Cuando llegamos digo, bueno, voy a tirar alguna secuencia también T1, voy a hacerlo más rápido, ya estaba hecho el diagnóstico, ya se había obtenido todo lo que se quería del paciente, y era un paciente que tenía baja expectativa de que podíamos lograr algo, y le tiro un VIVE, en este caso es un SPGR, o sea, ponderación entre 1 con saturación de la grasa, y ven que tenemos muchos artificios. Y esto es porque la paciente estaba dormida no se le había hecho medicación como para realizar apnea, simplemente, en este caso, una sola vez se la hiperventiló, ahí a ver si logramos por algunos segundos que quedara quieta. La hiperventilación es una decisión obviamente del anestesista, pero no es algo deseado, ¿verdad? Como les dije hoy, lo ideal para realizar apneas es con el tubo orotraqueal. Y como les decía, este tipo de pacientes abren la posibilidad de realizar estudios que quizás en esto yo no lo podría hacer en un abdomen más de un niño, ni siquiera de 3, 4 años para adelante, 5 años, o en un adulto, estudios volumétricos de este tipo, donde podemos obtener una excelentísima calidad de imagen y de la representación de la anatomía y sus relaciones, donde podemos realizar este tipo de postprocesos, donde evidentemente queda muy clara la relación que tiene entre los órganos internos, ¿sí? Esta es la secuencia en T2, ¿sí? Donde el postproceso después uno puede realizar realmente cosas maravillosas. Voy a aprovechar a tomar un mate mientras
Muy bien. Ya vamos a seguir. A mí este tipo de secuencias me parece que cuando se tratan de malformaciones, son realmente un aporte importante a la patología, un aporte importante a la técnica, al médico que lo va a informar. Le estamos brindando una excelentísima calidad para, para poder obtener los diagnósticos correctos. También existen contratiempos en este tipo de estudios, como por ejemplo, en este caso aquí, las imágenes de la izquierda son imágenes que tenemos un artificio aquí, una zona negra, ¿sí? Una zona negra, ¿verdad? Sobre todo en la cámara gástrica. Bueno, y esto es producto de que se hizo una falsa ruta cuando se le intubó el paciente, ¿sí? En vez de intubarlo en la tráquea, se lo intubó en el esófago. Entonces, por lo tanto, tenemos todos estos este defecto de saturación producto del aire en la cámara gástrica. Esto nosotros tenemos que avisar al anestesista que no está bien. Habitualmente el anestesista para cerciorarse que está en la zona correcta utiliza un estetoscopio, ¿sí? Y examina los campos pulmonares, pero en el ámbito de resonancia muchas veces es complicado por el tema de los metales. Entonces, bueno, en este caso se avisa al paciente, al anestesista, se lo retira con una sonda nasogástrica, se le retira todo el aire y se vuelve a realizar el procedimiento de forma correcta. ¿Sí? Esto es un paciente de 3 años, ¿sí? Con paciente de 3 años, donde ya en la anatomía normal vemos que, si bien acá lo único que tiene el paciente oncológico, tiene el portacat, no hay nada aparente en el localizador que nos llame la atención. Sin embargo, tenemos el técnico que realizó el estudio se encuentra con esta imagen, y esto no tiene nada que ver con la condición del paciente ni nada de esto, tiene que ver con con la manipulación de los parámetros. El ruido que hay también puede estar relacionado a un deterioro de la antena, ¿sí? Y lo que llama más la atención es que en la zona, ¿sí?, al lado del corazón tenemos un quiste que aquí no está, ¿verdad? Bueno, en realidad ese quiste, que nosotros podríamos interpretarlo como quiste, no es nada más que un enrollamiento de la pelvis hacia arriba, o sea, la dirección de codificación de la fase está en superior inferior. Y simplemente se replegó la imagen, ¿verdad? En ese sentido. Aquí tenemos al mismo paciente, ¿sí?, que venimos todo bien, ya no tenemos el quiste, pero se nos metieron en los brazos. Exactamente lo mismo. Y acá tenemos, no olvidemos que tenemos parámetros para mitigar esto en General Electric, dependiendo de los diferentes versiones de software, podemos tener desde el Office Wrap ahora los últimos sobre muestreo en sentido de la fase, al igual que como se siempre trabajó en Siemens y en Philips, donde podemos hacer que zonas que están por fuera de nuestro FOB no aparezcan replegadas
dentro del mismo. ¿Sí? Entonces, acá lo voy a arreglar. Y en lo último, de vuelta, venimos todo medianamente bien, un poco movido, de vuelta se nos van a replegar los brazos. ¿Sí? Entonces, todo esto puede ser producto de no tener un protocolo, de un protocolo pediátrico adecuado para el procedimiento que voy a realizar. Por eso es importante planificarlo antes, saber cómo lo voy a hacer, qué voy a necesitar, con quién me voy a encontrar en el camino. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro actor, el técnico ese día se fue más o menos así, peleado con el mundo, más o menos. Otros contratiempos que pueden suceder durante el examen, bueno, que el paciente se despierta. ¿Y cómo puede suceder esto? Bueno, desde el chequeo del procedimiento anestésico o el procedimiento muy largo, el agente anestésico, que generalmente por, 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 por vapor, que es acá se llama Seboran, no sé en otros lugares cómo se debe llamar, pero Seboran se acaba, es muy volátil, se acaba. Entonces, y el anestesista no se percata durante el estudio y bueno, y se despierta el paciente. Y ahí muchas veces va a empezar de vuelta. Se aborta en la secuencia del dinámico. ¿Y cuándo puede pasar esto? Bueno, también cuando vamos a realizar un estudio y no tenemos la bomba. Entonces, o tenemos la bomba, pero el acceso venoso es muy pequeño y hay que hacerlo de forma manual. Entonces, entra el enfermero o el colega que vaya a trabajar. Acá yo trabajo con enfermería, pero sé que en otros países no es así. Y le va a inyectar el contraste y no nos percatamos que movió un poquito la camilla. Y bueno, y le decimos, dale ok, inyecta, y cuando vamos a escanear, no hay, el scan ya está abortado. Entonces, ahí a prepararlo nuevamente rápido y tratar de salvar la secuencia, ¿verdad? Pero obviamente en las primeras fases arteriales y puede ser la portal, puede estar mal adquirida. Y acá en los niños hay que tener mucho cuidado por los tiempos fisiológicos, que son mucho más rápidos que los tiempos fisiológicos de un adulto. Con un neonato, cuando voy a hacer, si tuviera que hacer contraste, como les decía, tratamos de no, a menos que esté justificado, pero si tuviera que hacer, inyectamos para obtener un estudio dinámico, prácticamente las dos cosas al mismo tiempo. Si en un paciente de 1 año a 5 años más o menos, la fase arterial aproximadamente lo voy a encontrar a los 13 segundos. Y si el niño es un poco más grande, hasta los 12 lo voy a encontrar quizás a los 15, 16 segundos. Entonces, los tiempos realmente son mucho más cortos que de un, de un adulto, que es lo que estamos más acostumbrados a hacer. ¿Qué pasa también? A veces me dice, con sustracción incorrecta. O el médico dice, ¿qué pasó con esto? Tengo todo un halo blanco alrededor del hígado, la sustracción estuvo mal hecha, o le decimos, nosotros le decimos, sí, pero eso lo hace el equipo de forma automática. En mi época, cuando estábamos antes, nosotros teníamos que hacer la sustracción de forma manual. Y lo vivíamos mucho eso. Y esto se puede dar cuando obviamente el hígado no fue tomado a la misma altura que fue tomado la máscara. ¿Qué pasa en algunas marcas? Como por ejemplo Siemens, tiene un parámetro que se llama registro de hígado. En el registro de hígado lo que hace es de forma por software tratar de correlacionar la posición del hígado y de esa forma hacer una sustracción casi correcta. Pero que hay muchas veces sucede que el paciente realmente respira muy mal y nos aparece este cartel que no puede para esa fase, solamente para esa fase, realizar la sustracción de forma correcta. Por lo tanto, no la va a hacer. Y nos deja para que la hagamos manual si queremos más tarde.
Pero no quiere decir que aborte todas las otras secuencias de su reacción. No, para esa secuencia no la puedo hacer porque el paciente respiró muy mal. Ahora, ahí tenemos la posibilidad de decirle al paciente, por favor, colabore y respire mejor, cuando el paciente es colaborativo, ¿no? En resumen, entonces, ya para terminar, para coordinar con el equipo de anestesia la estrategia de desarrollo es algo, en lo personal, clave para que lo podamos hacer con éxito. ¿Sí? Dependiendo del desarrollo del estudio, el anestesista podrá optar por diferentes fármacos para lograr el objetivo, y eso está muy atado al alcance que tenga el anestesista, a la situación del paciente, a los medicamentos que tenga disponibles, si tiene carro de anestesia o no, si tiene solamente el monitor, eh, un montón de variables. Eh, y al momento de la apnea, esto es bueno. Yo a veces cuando trabajaba con otros equipos más, daba vuelta el monitor para poder ver yo, porque una cosa a veces es lo que le muestra el monitor al anestesista dentro de la sala, y otra cosa es lo que yo veo en mi equipo, eso es el registro fisiológico. Entonces me dice, para mí está en apnea, y yo lo estoy viendo que no está en apnea. Entonces, y ahí es bueno no entrar en una discusión con el anestesista, simplemente es mostrarle qué es lo que necesitamos y qué nos está pasando, por qué nosotros no podemos seguir avanzando con el estudio. Una vez me pasó, esto a modo de anécdota, una técnica me dice, eh, Federico, vení vos porque yo no puedo más porque esto no lo aguanto. La mujer me empezó a hablar mal, bueno, está perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Un estudio, no era un paciente pediátrico, pero ¿le estás pidiendo que haga las apneas? No, pero se supone que ya sabe que tiene que hacer las apneas. ¿Pero cómo se supone? No, pero igual tienes que decir que cuando necesitas, para poder escanear en ese momento, ¿verdad? Dice, pero se supone que ella ya sabe. Bueno, pero, y yo no quiero hablar más con ella. O sea, se pueden tornar ambientes muy hostiles, y lo que estamos comprometiendo, nada más ni nada menos, es a nuestro paciente. O sea, es algo muy importante saber y poder trabajar en equipo. Tener en cuenta esto, que es a veces es por el bien del paciente y por el bien eh, eh, de la calidad del estudio y por el bien ¿cómo es? De que se haga de todo de forma como aceitada. Si nosotros podemos realizar todo el estudio con sincronización respiratoria, para mí es mejor. ¿En qué ejemplo podemos hacer? Bueno, en el que les di hace un ratito, pero también podemos hacerlo en las colangios. En las colangios podemos hacer perfectamente todo con respiración sincronizada y no hacer ninguna apnea. Y a lo sumo, lo último, yo lo que intento es decirle, bueno, solamente para probar, no puedes dejar un segundito en apnea si tenés las herramientas, le digo al anestesista, como para hacerlo. Pero en esas situaciones. ¿Sí? Bueno, así que por lo tanto, es lo que les traje, lo que les pude presentar el día de hoy. Espero que les sirva a alguno. Ya si les sirve a alguien, para mí es muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y no puedo haber otra salida más elegante que la de mi amigo Vin. Carlos. Muy bien, Fede. Muy bien, gracias por la charla. Te voy a hacer una pregunta. Dicen, ¿a qué tiempo de inyección manejas los cortes tardíos? Bien. Todo va a depender también del dato clínico, ¿sí? Pero aproximadamente, pues si tenemos una imagen hipervascular en arterial, siempre es bueno esperar hasta, en un adulto habitualmente esperamos hasta los 5 minutos, pero en un niño esos tiempos, como dice hoy, se acortan y podemos esperar hasta los 3 minutos, 4 minutos. Igual,
siempre va a depender de lo que me diga el médico, ¿no? Si el médico me dice, mirá, no, lo quiero un poco más tardío, perfecto. Te hago otra pregunta. Dice, yo he tenido inconvenientes con pacientes de bajo peso, pues el SAR bloquea automáticamente la secuencia. ¿Hay algún truco para evitar esto? Me ha pasado con los equipos viejos, me ha pasado. En aquel entonces lo que hacía era mentirle un poquito el peso, este, pero nada más, mentirle un poquito el peso. Y en ese equipo incluso no teníamos niveles de seguridad para el SAR. Este, es lo que me ha pasado en mi experiencia, o sea, no teníamos primer nivel, ni nivel normal, ni nada. O sea, te estoy hablando hace más de 12 años que va. Bien. Te hacen otra pregunta. Dice, según tu experiencia, ¿qué tamaño de voxel recomendás para este tipo de estudios? Generalmente, uno menor a uno. O sea, depende para qué secuencia, ¿no? También. Va a depender de la secuencia. Secuencias, por ejemplo, como la que mostraba hoy, volumétricas, tenemos hoy día la posibilidad de hacer, estar en el rango submilimétrico. En difusión no es necesario llegar a tan bajos tamaños de voxel. Con uno y poquito está bien, 1.2, 1.3, pero generalmente 1, 0.8. Bien. Acordate que cuando a medida que bajamos nuestro FOV, nuestra matriz, nuestro FOV y nuestra matriz, ajustando la matriz, hoy día tenemos de forma visible, que antes no lo teníamos, nuestro tamaño del box. ¿A quién, si alguien quiere realizar alguna pregunta, puede habilitar su micrófono, por favor, y hacerla directamente? El que quiera hacer una pregunta, habilita su micrófono y puede hacerle directamente la pregunta a Federico. Mientras tanto, Fede, te pregunto yo. Dime. Te pregunto yo, con respecto a cómo te manejas cuando tenés que realizar las resonancias, hablando de pacientes menores a 1 año. Siempre tomas la decisión de hacerlo con respiración libre y de solicitar las apneas en la parte del contraste. Exacto, exactamente. Eventualmente también en el in-out. O sea, las respiraciones entre uno, sí. Para mí es la forma más rápida de hacerlo. O sea, al tener frecuencias respiratorias altas del paciente, las secuencias con sincronización no son elevadas en tiempo. Son un minuto 20, 1 minuto 50. La cobertura anatómica es relativamente pequeña, entonces podemos abarcarlo fácilmente. Eh, y después ya, inmediatamente ya pasamos a la parte de la apnea. Sí. Y ahí cuando ingresa el anestesista y utiliza habitualmente curales. Te hago una pregunta. Según donde vos trabajás, ¿los anestesistas trabajan todos con tubo endotraqueal o con máscara laringia? La mayoría con máscara laringia. Ah, Sí, bien. la mayoría, como digo, en el paciente que, por ejemplo, hace el proceso, te hace un broncoespasmo, o el paciente que es complicado, ahí la opción más segura es el tubo. Pero cuando está todo medianamente bien, es máscara de inicio. Que es lo que te decía hoy. Muchas veces el, eh, no es lo ideal trabajar con máscara rígida para realizar apneas, pero se hace.
Lo otro que me ha pasado en otras situaciones es que han dormido el niño con máscara de flujo libre, que fue en la camioneta de mayo, y lo tiene en respiración libre, ¿no? Pero surge después que hay que hacer el contraste, ¿sí? Gracias. Y Sí, no, sí, sí, decimos. sí, surge después que hay que hacer contraste, eh, y bueno, y bajo una dosis importante de fármacos se logra la apnea y bajo la hiperventilación, pero lo que nos sucede si comparamos de forma inicial a cuando terminamos el estudio, la distensión del tracto digestivo es enorme porque se fuga muchísimo aire hacia la vía digestiva, que después obviamente hay que sacarlo, ¿no? Este, eh, entonces, esas situaciones a veces hay que evaluarlas y a veces hacerlo sin tener certeza que te va a quedar bien. Ujú. Otra pregunta te hacen, Ana. Te pregunta, ¿hacen neonatos sin sedación? Uf, no, yo no tengo experiencia, no. ¿Sin dormir? ¿Un neonato? Sí. No, no, yo creo que hay que jugar muchas cosas. Entre ellas, entre ellas, bueno, la incertidumbre de que va a quedar bien o mal, yo creo que quedaría mal. Pero otra cosa son los tiempos de agenda, o sea, ocupar un lugar para una chance que no se sabe bien cómo va a ser, me parece que, no sé, a menos que tenga mucho tiempo para realizarlo. A mí lo que me parece es que vos, con los hijos que tenés, no estás dominando a tus hijos ahí. Sí. Eh, este, eh, Pregunta Ana, eh, con sueño natural, dando de comer en el sitio, lo que te quiere decir que supongo que es esto, es por ejemplo, tenemos un neonato, un bebé que se puede amamantar, entonces se lo mantiene sin darle de comer, se le da de comer previo al ingreso al estudio, se duerme, se prepara el ambiente y se puede realizar el estudio. Eh, en eso, ¿qué opinas sobre lo que... No, yo creo que no está mal. No, no, o sea, no opino algo negativo porque uno tiene que estar siempre abierto a- a las diferentes cosas. Yo no tengo realmente la experiencia de hacerlo, eh, pero si se da la condición de que el niño quede quieto durante el estudio, se podría hacer secuencias con sincronización perfectamente. E incluso, si la respiración es muy, muy, muy superficial, algunas secuencias también entre uno. Y si tenemos licencias avanzadas para poder hacer secuencias ultra rápidas entre uno, con el paciente respirando normal, mejor todavía. Pero todo es un análisis de las condiciones que tenemos para realizar el estudio. una cosa, Ana, ¿por qué no abrís tu micrófono y contás tu experiencia, que va a ser buena para todos? Hola, Hola, lo Ana. que pasa es que tengo una mala conexión de internet y a veces escucho intermitente, por eso no, pero déjame ver si moviéndome. Te eh, estamos escuchando bien, te estamos escuchando bien. ok, buenísimo. No, es muy, el porcentaje de poder hacer niños, de neonatos, perdón, hasta 3 meses, hay quienes dicen 4, yo digo que hasta 3. Cuando se les deja pasar un poquito de hambre, se llega, se les da de comer y cuando se envuelven muy bien, tipo tabaquito, que quedan bien ajustaditos y si tienes colchón de vacío, mejor aún, ellos pues realmente pueden hacerse el estudio perfectamente con su sueño natural. Uno siempre empieza también por la secuencia que genera más ruido y si aguanta esa secuencia y si no tienes ningún software que te permita hacer de repente eh, bajar el tono de los decibeles de la secuencia y te aguanta esa, pues mira, ya de en adelante aguanta todo el niño, ¿no? También existen edades
críticas hasta los 3, 4, bueno, yo he hecho niños sin sedaciones de 3 años, increíblemente, pero hay edades que ya después, desde los 5 años en adelante, si tú le dedicas tiempo al niño de verdad, verdad, lo que pasa es que el tiempo en resonancia es valioso, pero si tienes gente encargada para eso, pueden hacerse perfectamente. Hay niños muy maduros y que se comportan mejor que un adulto. No te imaginas lo que yo he podido hacer simplemente con un caramelo o un chocolate, no solamente ofreciéndoselo a ellos, ofreciéndoselo hasta a los papás, porque me lo exigen, ¿no? El mío y el de mi mamá. Pero trabajar con niños es increíble. Hay un gran número también que, ni modo, hay que hacerlos con sedación, pero el poder conversar con ellos y ganarse la confianza, porque ellos son chiquitos, más no son gafos, uno tiene que hablar mucho con ellos y hablarle con la verdad, se consiguen resultados increíbles, de verdad que sí. Y te felicito, Federico, me encantó tu, muy completo, me Bueno, encantó. muchas gracias. Y yo realmente, Ana, lo tomo, tomo lo que decís, tu experiencia, porque hay situaciones y situaciones. Como yo decía al comienzo, nosotros acá no tenemos donde yo trabajo, no es un lugar donde nos dediquemos a niños, ni a neonatos, mucho menos, pero 2 por 3 aparecen y son pacientes con ciertas dificultades. Por eso tomé este tema. El, eh, yo también he realizado pacientes muy pequeñitos sin, sin ningún tipo de apoyo anestésico, pero nunca me pasó con el abdomen. No, con el abdomen nunca me pasó. Este, eh, pero para mí está buenísimo. Cuanto menos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuanto menos agresivos seamos con nuestros pacientes, no importa la Claro. edad, no importa la edad, cuanto más confortable pase la experiencia de nuestros pacientes, es mejor. Y siempre ir de menos a más. Eso es algo que siempre lo tenemos muy arraigado nosotros. Federico, es simple lo que tiene que hacer. Contratar a Ana de niñera y listo. Va. Ay, yo feliz, de verdad que yo, mira, yo lo siento al lado mío, le enseño las imágenes, entro con ellos al resonador, eh, ellos sacan al paciente que está dentro, hablan con el que, claro, yo veo que el paciente que va a salir es una persona que va a salir con una sonrisa y le digo, mira cómo sale, escuchaste el ruido, es normal, esa es la foto, mira cómo va a salir la foto. Y ellos les entra como una curiosidad, pero es lo que te digo, es tiempo. Y agarro una bata y se la coloco de capa y son superhéroes y bueno, a mí me encantan los niños, ¿no? Y son encantadores y son muy ocurrentes, pero, pero es tiempo, realmente es tiempo. Es tiempo, sí. Ese es el tema. Y a veces, cuando yo, por ejemplo, no decido y tengo que tener un cierto objetivo cuando me llega la orden médica y tengo que realizarlo, y, y, y muchas veces pasa de que el paciente está coordinado con anestesia y llega el anestesista y obviamente lo quiere inducir a realizarse sin nada, por eso que te decía, de ir de menos a más. Y generalmente todos empezamos por ahí, pero vemos, si el paciente no colabora, no insistimos demasiado. No insistimos demasiado por tema de justamente de tiempos de agenda. Claro, Federico, y lo importante, Federico, es que también, y hay que hacer esa observación, lo que yo estoy hablando sobre todo es en neuro, tú estás Por, hablando de por, abdomen, y por ahí eso, la situación es totalmente diferente. sí, sí. Federico, hay una pregunta que es, los valores B que vos utilizás en difusión son los mismos parámetros que en un adulto. Exactamente, lo mismo. Lo mismo. Como también lo mencionó, o sea, yo he buscado alguna guía o algo, digo, bueno, a los pacientes que con el abdomen que van a estudiar
de esta forma, y lo que he encontrado no son todos, digamos, adaptaciones de un adulto al niño. Capaz que alguien tiene experiencia y puede compartirnos con este tipo de información. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, entonces, si no hay preguntas, Federico, te agradezco mucho por la charla, te felicito. Es un tema interesante para muchos, porque no todo el mundo hace chicos, niñez ni neonatos, así que es un tema interesante para llevar adelante este tipo de estudios que hay que tener la máxima precisión, el menor tiempo y adquirir experiencia. Muchas gracias por la conferencia. A todos les digo buenas tardes o buenas noches. Nos veremos en la próxima charla. Acuérdense que el día domingo les va a llegar un link para volver a verla, que se va a mantener esta charla durante 2 semanas. Muchas gracias por compartir en este segundo ciclo. Buenas noches, Federico. Buenas noches, que pasen muy bien, muchas gracias.